una trama de mascarillas. Es una de las tramas del caso Koldo, que son varias. Esta en concreto tiene que ver con que el empresario, señor Aldama, pagaba mordidas a cambio de que le adjudicaran temas de mascarillas en los años de la pandemia. Comisiones que se haga Koldo, que actuaba en nombre de Ábalos, y probablemente también se llevará el propio señor Ábalos, con lo cual sería la primera vez que un ministro es condenado por corrupción por algo que ha hecho en el ejercicio de su labor como ministro. Porque los otros ministros que tenemos condenados por corrupción son por labores en otras funciones. Señor Rato en Caja Madrid, señor Matas en la Comunidad de Baleares, etcétera. Pero no los de los ERE por los ERE, pero no por su labor de ministros, que sería inauguraría el marcador. Pero no es de eso de lo que quiero hablar, porque eso ya hablaremos cuando haya sentencia, sino de algunas reacciones mediáticas con la creación del señor Víctor de Aldama. Teóricamente es el que pagaba y el que la Guardia Civil situaba como el jefe de esta trama de sobornos o de comisiones. Pues ha visto la luz desde que empezó el juicio, como que se ha encontrado a sí mismo y ahora quiere ir por la senda del bien. Como, quiere tirar de la manta, ¿no? Es lo que... Y algunos, por lo menos, están en esta historia. Por ejemplo, el señor Iker Jiménez hizo una introducción interesante el día que declaró el señor Aldama, principal acusado en este caso, y no le quito ninguna importancia a la acusación vino a decir que digamos que él, bueno, mejor que, ve usted cómo introdujo el programa de Horizonte el día que se conoció la declaración del señor Aldama. Dicen que no ha aportado pruebas. Yo voy a preguntar esta noche, ¿podía aportar pruebas en esa declaración oral? Es una incógnita interesante. Dicen que el señor Aldama no ha aportado pruebas, pero ¿podía aportar pruebas en esa vista oral? Otros dicen que no, que puede ser un bulo. Y otros dicen que no hace falta más que escuchar para darse cuenta de si alguien habla con la verdad o no. ¿Y usted en qué parte se encuentra? Fíjense, hoy va a ser un análisis casi forense. Estén muy atentos, porque yo creo que en cada gesto, en cada palabra, en cada dato, hay mucha información y metainformación. Fíjense, por ponerles un ejemplo, yo reconozco que me he quedado un poco sorprendido. Iremos viendo hacia dónde va la sorpresa. En un momento dado, Víctor de Aldama habla de la jerarquía. Esa palabra es muy importante. Y enumera la jerarquía. Si hay una jerarquía, en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4, porque todos lo sabían. Todos lo sabían. Hay jerarquías angélicas, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Jerarquías daimónicas. Sí. Hay planteles y peldaños, hay 9 círculos del infierno, hay estructuras de todo, y aquí Víctor de Aldama, por vez primera que yo sepa, dice en sede judicial, pum, 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 pum. Sí. Sí, nos ha dejado a todos y ha sido una de las principales noticias del día. Bien. No voy a centrarme tanto en este programa, sino en otro, que voy a continuación, pero a mí lo que me llama la atención de este programa es el comienzo de basta con ver la mirada para saber si alguien está diciendo la verdad o no. Es verdad que él no ha dicho a quién se refería, pero me ha parecido un argumento interesante. Y luego recuerdo que en el caso de Mascarillas está siendo juzgado el señor Ábalos, el señor Koldo García y el señor Aldama, no el señor Pedro Sánchez, que ha sido puesto sobre la mesa, pero no se encuentra en el banquillo, como el señor Rajoy no está siendo juzgado en el caso Kitchen. Pero, ¿qué opina tanto del personaje de fondo, que es el señor Aldama, como de la presentación de Horizonte? La realidad es que sabemos en Horizonte qué es lo que van a intentar, vender o cuál es la opinión que van a intentar plantear. Entonces, desde el primer momento están presentando ya al personaje para decir, oye, ahora mismo tenemos unas declaraciones y lo que están preparando y cocinando antes de ponerte el vídeo es lo que dice es verdad. Dice algo muy interesante, ahí fíjate en todo lo que hay porque la información es muy interesante en la mirada, en cada gesto. Finalmente se centran, están preparando todo mucho para que al final haga ¡pa! Y suelte el dato, que es lo único que les interesa, que es Pedro Sánchez es el líder de la banda, básicamente. Y es el dato que les está interesando aquí, no hay más. Pero como digo, lo importante es la introducción que le hacen al personaje para que ya el televidente diga, vale, que esto
que este ha dicho la verdad, que lo que ha dicho es sincero. Escuche, y yo no digo que no lo sea, pero está claro lo que quieren plantear en este programa y sabemos por dónde van los tiros. No es nuevo. A mí lo que me llama la atención es que en los cortes del señor Aldama, que ya digo, no lo vamos a tratar en profundidad porque si acaso cuando ya haya sentencia podemos hacer un repaso de lo que haya sido cuando llegue ese momento, pero me parecía que se centraba más en hablar de un hipotético caso de financiación ilegal del PSOE, que puede ser, recuerdo que hay una pieza abierta en la Audiencia Nacional donde está el señor Santos Cerdán, pero este caso era una cosa muy concreta, es la trama de las mascarillas. Por tanto, salvo que puedas vincular al señor Pedro Sánchez directamente, que lo podría hacer a lo mejor si el señor Ábalos dijera, sí, en el Consejo de Ministros se lo dije a Pedro Sánchez, dale, y nos da, ¿cuánto? A cambio nos da mandanga para el partido, pero salvo que apareciera ese testimonio, no parece fácil y de hecho no está en el banquillo, porque se entiende que no, los indicios se circunscriben a los 3 que se sienten allí. Pero solo le voy a decir una cosa con esto, está difundiendo responsabilidad. Y está claro que si usted menciona el nombre de Pedro Sánchez aquí, es una muy buena forma de diluir el resto de responsabilidad y diluir el foco. Y lo que está buscando es que ahora mismo se centre todo más en Pedro Sánchez. Que oiga, aquí ya no sé si de forma directa o indirectamente, pero esto es una cosa que usted y yo hemos hablado muchas veces. Cuando un trabajador falla, debajo hay un responsable que cobra mucho más que... Perdón, encima hay un responsable que cobra mucho más que tú, que cobra más que encima del trabajador. Es el responsable de todo esto. Entonces yo no digo que haya que exonerarle de esa responsabilidad, bueno, ni mucho menos. No sé si directa o indirectamente, pero... Me lo que diga eso porque, insisto, si colegimos que por primera vez se prueba un caso de corrupción directamente del Consejo de Ministros, ya solo por eso ya hay una responsabilidad del presidente del gobierno, del presidente de ese Consejo de Ministros. Eso, y parece que eso ya nadie lo duda. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue la primera condena, que parece que va a llegar enseguida del primer ministro por algo del Consejo de Ministros. Pero cuando la gente decía, no, bueno, pero el señor Aldama, lo decían en esa tertulia, seguro que lo que está diciendo es verdad porque se está autoinculpando. Y cuando alguien se autoinculpa, bueno, recordemos que está inculpando, pero se está colocando en un lugar muy cómodo, porque la investigación le sitúa en el número 1 y está colocado en el número 4. Dice, primero Pedro Sánchez, que es el jefe, luego el señor Ábalos, que adjudica, luego el señor Koldo, que consigue, y luego yo el 4, que soy el que paga. Se está reduciendo la pena. Asimismo, él sabe que va a pringar, pero lo que está buscando es, voy a intentar pringar menos. Ya está. Y ya digo, y puede que lo consiga porque si no nadie colaboraría. Entonces seguramente él está actuando como el acusado que colabora. Entonces seguramente no me sorprenderá que cuando lleguen las sentencias sean más benévolos con él, porque si no fuera así nadie colaboraría. Pero aquí viene el tertuliano estrella de esta historia, que es don Juan del Val. ¿Y por qué he escogido a don Juan del Val, protagonista de los que han comentado la declaración de Aldama? Porque hay algo que yo no soy capaz de entender, que es Juan del Val contra Juan del Val. Me explicaré. Martes de la semana pasada, que es el día de esta declaración, o sea, el día que el señor Víctor Aldama hace esta declaración de que los medios comentan la declaración de la jerarquía, yo Pedro Sánchez número 1, yo el número 4, eso es comentar en el hormiguero, y don Juan del Val hace este análisis el pasado martes 30, no, creo que era 28 de abril, tirando un poco de memoria, y decía él esto sobre esa declaración del señor Víctor Aldama. A ver qué le parece a usted. Están comentando las declaraciones también de la Guardia Civil que ha investigado, el señor Balas. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso, perdone, disculpe, nada. Por eso cobra lo que cobra. Por eso... Bueno, perdón, no tiene nada que ver, pero está siendo muy comentado que son los dos muy gesticulares, que es llamativo. Yo me considero alguien que gesticulo mucho, pero si estuvieran aquí los acusados, creo que no tendría muchas ganas de gesticular. Estaría como pequeñito para que no me enfoquen. Entonces, ya parte de la gracia del proceso es que las cámaras enfocan al señor Koldo García y al señor Ábalos para ver sus reacciones, ¿no? Que es curioso, dice, cobra mucho y hace como yo. Por eso... Bueno, pues es curioso. Y cuando exige, le pagan. Ya habló ayer de Sánchez, cuando se habló de lo de Delsi, con ese mensaje que al parecer Ábalos presumía de que el de arriba lo había autorizado. Veremos a ver mañana hasta qué punto Aldama tira de la manta, pero me hacía mucha gracia la cara de Ábalos cuando Balas decía, por eso cobraba lo que cobraba, y él decía, yo, independientemente de que no se haya encontrado grandes sumas de dinero, ¿por qué se le pagaba un chalet? ¿Por qué se pagaba el piso de su novia a 2.000 y pico euros? O sea, como que yo,
Claro, evidentemente Aldama pagaba. ¿Y por qué pagaba? ¿Y qué pasa mañana? Hasta ahora está hablando sobre todo de la declaración de la Guardia Civil, ¿verdad? Pero fíjese el comentario que hace sobre el señor Aldama. Pues porque él era el facilitador de los negocios. Me parece que lo de Balas es tan incontestable que veremos a ver qué sucede con la sentencia. ¿Y qué pasa mañana? Pero estamos... Pasa mañana. Yo creo que Ábalos y Koldo pues no van a tirar de la manta en ninguno de los casos, pero evidentemente Aldama sí. Y lo que está diciendo Aldama, casi todo es verdad. Parece que el señor Juan de Val lo tiene claro. Vamos a ver. ¿Qué ha dicho ahora? Es que me va a gustar Claro. sorprender mucho, seguro. Claro. No, yo sorprendido soy yo. Esto lo dijo el martes. El jueves volvieron a preguntarle sobre Víctor Aldama, el de casi todo lo que dice es verdad, y el mismo señor Juan del Val, en el mismo programa, pasa a decir esto. Yo tengo la manía de no creerme, para mí no tiene ninguna credibilidad ninguno de los tres acusados en este juicio. ¿Vale? O sea, Aldama, que esto que dice es verdad. Yo tengo la manía de no creerme, para mí no tiene ninguna credibilidad ninguno de los tres acusados en este juicio. Por supuesto, Aldama tampoco. A mí, inculpar a Pedro Sánchez como que es el número uno me parece un brindis al sol. Porque yo a quien me creo es a la Guardia Civil. Y el teniente coronel Balas, que... Quiero poner esto que su intervención del martes también era después de que hubiera hablado el señor Balas. Habló antes de ayer, creo que fue, de manera impecable, no sitúa a Pedro Sánchez en esta trama. En otras ya veremos, pero en esta trama no está Pedro Sánchez. Está como número uno el que corrompía, que es Aldama. Esto es lo que me parece que hay que dejar claro. Pero en este momento decir Pedro Sánchez es el número uno, el otro el dos, el tres el cuatro, a mí me parece que no tiene fundamento porque, como también en la Ni relevancia penal. yo a quien me creo es a la policía y a la Guardia Civil. Decía a estos delincuentes antes, no. Uy, qué curioso. ¿Y esto? Entonces, a ver, si el señor Aldama era un delincuente, que aún no ha sido condenado, pero bueno, pongámosle ya la etiqueta de delincuente. En este caso se puede decir presunto delincuente, pero si lo era ya el martes. No ha cambiado del martes al jueves. Entonces, hemos pasado de decir el martes, Aldama, casi todo lo que dices es verdad, al jueves, Aldama no tiene ningún tipo de credibilidad, es un delincuente. Yo no sé cuál entender. También le voy a decir una cosa, sobre todo porque lo que me sorprende un poco es que encima sea para dar un cambio, me sorprende, porque es un cambio de argumento que no vamos a decir que beneficie, pero que desaproveche una oportunidad para azotarle gratuitamente a Sánchez, básicamente. O sea, la desaprovecha totalmente o se la quita de en medio. Al final dice, bueno, aunque Víctor Aldama haya dicho esto, que repito, que es muy jugosa esa declaración para en los medios de derechas golpear a Pedro Sánchez, me sorprende mucho por su parte que se quite de en medio y diga, bueno, esto que está diciendo es un brindis al sol y realmente en esta trama tampoco tiene por qué tal. Luego en otras veremos, pero ya digo, me sorprende bastante. Me sigue sorprendiendo también mucho más que se siga viniendo aquí gente a divertir al hormiguero y esta mesa, te juro que, perdón, es que sigo sin entenderla. Se ven las cabezas de las hormigas por ahí debajo apareciendo en esta tertulia con el logo del hormiguero y digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto es el hormiguero ahora? Bueno, el último cuarto de hora, me da igual, pero no sé, no lo entiendo. Yo tengo dos reflexiones. Primero, nadie de esa mesa dicen, joder, Juan, pues no es lo que decías el martes. Quiero decir, con perdón, nadie tiene un poco de... Igual que los buitres lo ven y dicen, si eso no es lo que decía anteayer, nadie en esa mesa lo dijo, y estuvimos pendientes, si alguien decía, nadie decir, oye, ¿qué ha pasado? Ya no te cae bien. Parecía que anteayer decías que casi todo lo que decía era verdad y has pasado de casi todo a decir, nada, es un delincuente, no me creo nada. Es que yo tampoco creo que se escuchen mucho. También se lo digo con todo el respeto. Entiéndame. No. Es que no va de eso. No es, como tampoco es una tertulia de gente que entre ellos es una tertulia amiga, de colegas que piensan igual. Entonces, aquí ninguno se quiere tirar porquería encima del otro. No es una tertulia de chiringuito. Y le voy a decir una más. No es una tertulia como podría ser en cualquier otro programa de televisión donde uno le tiene ganas a otro y se lo quiere coger para... dijiste esto y dejarlo mal. Hay colega de buen rollo, eso es cierto. Y aquí también, entonces no le quiere dejar mal, es lo que le digo. Por eso digo, bueno, pues que cada uno diga lo suyo y ya está. No le voy a contradecir. Y luego, la especulación que nos hacíamos es, ¿alguien le ha regañado?
¿Es posible que después de lo que dijo el martes alguien le dijera no puedes defender a decir que Víctor Aldama casi todo lo que dice es verdad cuando es una persona que está siendo investigada por pagar comisiones? Y que dije, bueno, pues toca rectificar. El siguiente programa rectifico. ¿Este es el siguiente programa? Quiero decir, esto Sí, es el en el que ha jueves. estado él. Porque el En el que miércoles no ha estado estaba. Él estuvo martes y jueves. Puede ser, y me parece lo más coherente, quiero decir, porque tampoco no pega mucho que de pronto casualmente hable de la credibilidad del trío, así, Es sin que venir casi a su cuento. discurso significa, era insistir mucho, no, me fío de la Guardia Civil, de la Guardia Civil. Era como que alguien le hubiera dicho, oye, una cosa es que digas que te crees los cifras de la Guardia Civil, pero no digas que te crees al señor Aldama, que es un presunto delincuente. Bueno, no te preocupes, en el siguiente programa lo digo, que yo creo es a la Guardia Civil, no al señor Aldama. Lo que pasa es que ha muy llegado más lejos posible. porque ha llegado hasta, como usted dice, a exonerar a Pedro Sánchez, es decir, que es verdad que es una obviedad, no está siendo juzgado, pero que efectivamente es una mesa política donde habitualmente el señor presidente no suele salir muy bien parado. Sí, pero bueno, nunca han tenido mucho escrúpulo en utilizar argumentos hechos por gente con poca credibilidad o que realmente podían estar claramente mintiendo y que ellos lo sabían, pero aún así cogerlo como válido porque les valía para dar validez a su discurso, ¿no? Pero en este caso concreto, como le digo, creo que todo viene de ese tirón de orejas que le hacen y bueno, pues en este caso, pues sí, sale Pedro Sánchez bien parado. Saldrá mal en otras, o sea que tampoco pasa nada.